Muy buenas, opositores, bienvenidos a Opositates. En este caso vamos a hablar de las situaciones administrativas de los funcionarios de carrera. Vamos allá. La situación de los funcionarios, situaciones administrativas de los funcionarios de carrera están recogidas principalmente en dos cuerpos normativos. En primer lugar, un cuerpo legal, que corresponde al Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el conocido TREBE. Asimismo, también por una norma reglamentaria, que es el Real Decreto 365/1995 de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado. Señalar que cuando hablamos de los funcionarios de carrera, procede decir situaciones administrativas y no laborales. De hecho, el mismo artículo 9 del TREBE señala que los funcionarios de carrera estarán vinculados a una administración pública por una relación estatutaria regulada por el derecho administrativo. Mientras que el artículo 11 del mismo texto normativo, el TREBE, señala que el personal laboral presta servicios en virtud de contrato de trabajo bajo cualquier modalidad de contratación de personal prevista en la legislación laboral. ¿Veis claramente las diferencias, verdad? Pues vamos ya propiamente a hablar de las situaciones administrativas. En este caso, recordar lo siguiente antes de empezar a hablar de ellas, y es que vamos a hablar de lo más relevante de cada una de las situaciones administrativas. ¿Por qué razón? Porque he tratado de refundir todas las situaciones administrativas de los dos cuerpos normativos de los que acabo de hablar, ¿de acuerdo? Tanto el cuerpo legal como el cuerpo reglamentario. De forma que no voy a referirme a ningún artículo en concreto, sino que ya están recogidas todas las posibilidades de ambos cuerpos normativos, ya están recogidas todas las posibilidades de cada situación administrativa. ¿De acuerdo? Asimismo, también recordaros que tenéis a vuestra disposición los recursos complementarios. Por favor, utilizadlos, recurrir a ellos frecuentemente porque os van a ayudar mucho a entender toda la materia. Bien, comenzamos con la situación de servicio activo, que es la más habitual y común en el funcionario, que corresponde a la prestación de servicios en la condición de funcionario público y que no les corresponda quedar en otra situación por el tipo de trabajo que estén desarrollando. Es decir, es la situación normal y común de estar trabajando. Asimismo, procede también durante el plazo posesorio cuando se hubiera cesado en un puesto de trabajo y se hubiera obtenido otro a través de los procedimientos de provisión de puestos. Esto es, pues que los 3 días o el mes que corresponde dependiendo de los casos en función de si hay o no hay cambio de residencia. ¿De acuerdo? Y en el tercer párrafo se nos advierte también, muy relevante, que corresponde también a los funcionarios que se encuentren en las dos primeras fases de reasignación de efectivos. Las fases de reasignación de efectivos están recogidas en el artículo 20 de la Ley 30/1984 de medidas para la reforma de la función pública. Y en cuanto a las fases, corresponde a 3 fases. En este caso solamente vamos a hablar de las 2 primeras, porque más adelante hablaremos de la tercera. Las 2 primeras fases de la reasignación de efectivos que sepamos que corresponde cuando el puesto de trabajo es suprimido como consecuencia de un plan de empleo y el funcionario deba ser asignado a otro puesto de trabajo. La primera fase, el periodo máximo será de 6 meses, donde el nuevo puesto habrá de tener similares características de funciones, de retribuciones que el puesto anterior y dentro del mismo ámbito de la subsecretaría del ministerio donde estuviera destinado el funcionario. ¿De acuerdo? Si en este plazo de 6 meses no obtiene puesto, pasaríamos a la segunda fase, cuya duración máxima es de 3 meses, donde el nuevo puesto habría de tener también similares características, funciones y retribuciones que el puesto anterior, pero en este caso reasignado por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas o de Función Pública, como se llame en el momento que se pueda ver esta webinar. En este caso, reasignado por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas a otro departamento ministerial. Supuestos, bueno, de los servicios especiales.
Vamos allá a empezar con los servicios especiales, que en este caso corresponden a los funcionarios de carrera nombrados para puestos relevantes en instituciones del gobierno y la administración, así como cargos electos y políticos. Esta situación administrativa de servicios especiales conlleva una enormidad de supuestos. Vamos a hablar de lo más relevante para también asimismo explicarlo. En el segundo párrafo se nos dice que en misiones en organismos internacionales, gobiernos, entidades extranjeras y programas de cooperación internacional por periodo superior a 6 meses. En este caso, el periodo superior a 6 meses correspondería a los servicios especiales. Pero si fuera inferior a 6 meses, ¿qué corresponde? Pues corresponde tan sencillamente a una comisión de servicios. Simplemente eso, ¿de acuerdo? Pero ya cuando excede de 6 meses, en estos casos, en misiones, en organismos, etcétera, ya correspondería pasar, por encima de 6 meses, correspondería pasar a servicios especiales. Continuamos con servicios especiales. Por el desempeño, otro supuesto, de la condición de diputado senador de Cortes Generales o parlamentario europeo. En este caso, y paro aquí, en estos casos, siempre se pasa a servicios especiales, no hay derecho de opción, ¿de acuerdo? Ahora bien, otro supuesto es como miembro de asambleas legislativas de comunidades autónomas si perciben retribuciones periódicas por su desempeño. En este caso, si no percibieran dichas retribuciones, tendrían derecho de opción, es decir, permanecer en servicio activo o pasar a servicios especiales. Si el funcionario que pasa a ser miembro de la Asamblea Legislativa de Comunidades Autónomas decidiera permanecer en servicio activo, al menos tendrá derecho a cobrar las dietas y las asistencias. Algo lógico porque no le va a suponer encima un gasto al funcionario que sea miembro de este tipo de asambleas. Asimismo, también señalar que al perder dicha condición podrá permanecer en esta situación administrativa hasta la nueva constitución de las cámaras, que es la parte que no viene subrayada. Lógicamente, en este caso también es una opción, es decir, cuando ya deje de ser miembro, diputado, senador, y que ha estado en situación de servicios especiales, ahí dicen que podrá permanecer, es decir, podrá optar entre permanecer en servicios especiales hasta la constitución de las nuevas cámaras o solicitar con carácter inmediato el reingreso al servicio activo, es decir, no esperar a esa constitución. Esto puede darse porque el ser miembro a lo mejor de una determinada cámara legislativa pues suponga un traslado de mucho tiempo y bueno, pues por una cuestión de comodidad el funcionario prefiera incorporarse en la medida de lo posible de forma inmediata a su anterior destino, volver a la situación de servicio activo. Y finalmente señalar que en el resto de los casos se deberá solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo de un mes. Si no se hace, se declarará en situación de excedencia voluntaria por interés particular, con efectos desde el día de la pérdida de la condición de servicios especiales. Continuamos en servicios especiales. Y otro supuesto es desempeño de cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en asambleas de las comunidades autónomas y entidades locales, así como órganos superiores y directivos municipales, órganos locales para conocimiento y resolución de reclamaciones económico-administrativas. Importante señalar aquí, cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva, ¿de acuerdo? Esto también afecta al que es el alcalde, no solamente es a los concejales o diputados de diputaciones provinciales. No. Cargos electos, retribuidos y dedicación exclusiva. ¿De acuerdo? Para todos. Que lógicamente respondan a lo que señala este párrafo. Asambleas de las ciudades autónomas, entidades locales, órganos y directivos municipales, etcétera. ¿De acuerdo? Importante también. Si no hubiera dedicación exclusiva, obligadamente se estará en situación de servicio activo. A continuación, nos señala que también cuando sean designados para formar parte del Consejo General del Poder Judicial. Aquí una mención muy importante que puede ser pregunta de examen o también relevante de cara a cierta cultura general, y es, ¿qué pasa con el presidente del Tribunal Supremo, que al mismo tiempo es presidente del Consejo General del Poder Judicial? Podemos entender que en su condición de funcionario de carrera como juez en el Tribunal Supremo debería estar en servicio activo, pero
Esta norma que estamos leyendo ahora mismo nos dice que como presidente del Consejo General del Poder Judicial, como miembro del Consejo, tendría que estar en situación de servicios especiales. Por tanto, ¿en qué está? ¿En servicio activo o en servicios especiales? Pues esto nos lo resuelve de forma clara y meridiana el artículo 593 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual viene a señalar que si procede el que ocupe este cargo, si procede de carrera judicial, estará en servicios especiales. Bien claro. En caso contrario, si no fuera de carrera judicial, la situación administrativa será la que corresponda a su cuerpo de procedencia. Si, por ejemplo, es un catedrático de una universidad, pues habrá que estar a lo que diga su régimen estatutario correspondiente. ¿De acuerdo? Ahora bien, en prácticamente la totalidad de los casos, la situación administrativa sería de servicios especiales. Y finalmente señalar que el personal, en el último párrafo, cuando sean designados como personal eventual para ocupar puestos expresos de confianza o asesoramiento político y no opten por permanecer en situación de servicio activo. Este tipo de puestos de confianza o asesoramiento político que menciona son bastante directos, es decir, van muy con la persona. Es más un asesoramiento directo hacia una persona concreta que ostenta un cargo electo relevante. ¿De acuerdo? Y como veis también habría derecho de opción de servicio activo o servicios especiales. Continuamos. Y en el segundo párrafo nos dicen que también otro supuesto es cuando sean designados asesores de grupos parlamentarios de Cortes Generales o asambleas legislativas de comunidades autónomas. Este tipo de asesoramiento de grupos parlamentarios es un asesoramiento más bien a nivel grupal, no tan personal. Es decir, se desarrollan funciones de asesoramiento más bien de tipo administrativo. Y por último, cuando se sean activados como reservistas voluntarios para prestar servicios en las Fuerzas Armadas. Estos son un tipo de servicios que cualquier ciudadano hasta una determinada edad puede incorporarse de forma temporal al ejército por un plazo máximo de 6 meses cada año y con contratos renovables cada 3 años. Es decir, son periodos normalmente de 3 años renovables. Y uno se puede incorporar como personal de tropa, suboficial o oficial de las Fuerzas Armadas. Efectos de los servicios especiales. ¿Qué efectos? Pues se percibirán las retribuciones del puesto desempeñado, así como los trienios reconocidos. No se cobraría por el puesto desempeñado anteriormente en el servicio activo. ¿De acuerdo? Importante. No se cobra por el puesto desempeñado anteriormente en servicio activo. Asimismo, otro efecto es que se declarará de oficio o a instancia del interesado. Caben las dos posibilidades. Normalmente sabéis que en caso de no ser de oficio, pues el propio interesado, como marca en muchísimas normas legislativas, si por cualquier motivo no se hace algo de oficio, el interesado tendrá opción de solicitarlo, ¿de acuerdo? En este caso nos lo están mencionando. Asimismo, computará efectos de ascenso, reconocimiento de trienios, promoción interna y derechos de la seguridad social que sean de aplicación en cada régimen. Los derechos de la seguridad social se refiere más bien a cuestiones de pensionables, ¿no? de la pensión de jubilación. Y al final, en el paréntesis, nos habla de una salvedad, que consiste en que no será de aplicación todo ello en aquellos casos en que ingresando al servicio de las instituciones comunitarias europeas y entidades asimiladas, se ejercite el derecho de transferencia establecido en el Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas. ¿De acuerdo? En estos casos en que uno decide, en función de la normativa de estas instituciones, formar parte, como se dice a veces vulgarmente, en cuerpo y alma, en este tipo de instituciones, pues lógicamente ya todo aquello que hemos hablado ya no tendría aplicación, ya no sería efectivo. Seguimos en servicios especiales y en este caso sí que quiero señalar algo muy importante, porque venimos hablando de derechos de opción. Entonces, señalar que cuando hay derecho de opción, existe diferencia entre permanecer en servicio activo o en servicios especiales. Porque el permanecer en servicio activo supone que cuando te cesan, deben darte un puesto en el mismo lugar de trabajo en el que estabas ejerciendo tus servicios. ¿De acuerdo? Muy importante esta apreciación, porque a veces surge la duda de decir, bueno, ¿y qué más dará? ¿Será cuestión de dinero nada más? Cuando te dan derecho de opción, continuar en servicio activo o pasar a servicios especiales, pues no, tiene esta salvedad de la que debéis tomar nota.
También sabed que se tendrá derecho, continuamos con los efectos, a reingresar al servicio activo en la misma localidad, condiciones y retribuciones correspondientes a la categoría, nivel o escalón de carrera consolidados de acuerdo con el sistema vigente en la Administración Pública de pertenencia. A continuación, también algo muy relevante. Si el puesto de trabajo desempeñado con anterioridad hubiera sido obtenido mediante libre designación, se adjudicará provisionalmente al reingreso un puesto de igual nivel, señalo, igual nivel y similar retribución en el mismo municipio. Es decir, aquí esta segunda parte del párrafo lo que está hablando es de la adscripción provisional. ¿Y por qué señalo lo de igual nivel? Porque no es lo mismo ser cesado directamente de un puesto de libre designación, donde en este caso te podrían adscribir a un puesto hasta 2 niveles inferiores a tu grado personal, cuando se cesa directamente de un puesto de libre designación. Aquí estamos hablando, que estaba en el párrafo de la diapositiva, nos está hablando de un puesto anteriormente de libre designación, posteriormente pasas a servicios especiales y cuando cesas de servicios especiales te reincorporas provisionalmente al puesto de libre designación. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, deberá ser a un puesto de igual nivel donde vuelvas. No podría ser 2 niveles inferiores. Solamente en este caso se adjudicará, como dice el párrafo, se adjudicará provisionalmente al reingreso un puesto de igual nivel. Aunque anteriormente hubieras ocupado un libre designación, después de un cese de servicios especiales, al menos el puesto de reingreso ha de ser de igual nivel. Y por último, no podrá haber menoscabo en el derecho a la carrera profesional. Es entendible. Si estamos hablando de que has ido a servicios especiales para un puesto relevante en el Partido Socialista y a la vuelta te reincorporas a tu puesto que está gobernado por el Partido Popular, pues que no haya esos agravios comparativos o perjuicios de algún tipo que maltraten de alguna manera tu carrera profesional. Se intenta evitar esto, de sentido común. Pasamos a servicio en otras administraciones públicas. Dos formas. Primero, en virtud de procesos de transferencia. Esto ocurrió mucho hace años en el Servicio Público de Empleo, en el SEPE, donde muchas de las competencias pasaron a las comunidades autónomas, con lo cual muchos de los funcionarios pasaron del Estado, en un proceso de transferencia, a prestar servicios en las comunidades autónomas que adquirían esas competencias previamente estatales. Otra forma de provisión es a través de procedimientos de provisión de puestos de trabajo, el clásico concurso, libre designación, etc., a través de los cuales pues, se obtiene un destino en una administración pública distinta. Ejemplo, pues un funcionario cualquiera del Estado que obtiene plaza en una comunidad autónoma a través de un concurso, sencillamente eso. Asimismo, en el tercer párrafo señala aquellos funcionarios transferidos a las comunidades autónomas se integrarán de pleno en su organización. Lógicamente, asumen totalmente lo que es el nuevo puesto en las comunidades autónomas. Y finalmente, también respecto a los funcionarios transferidos, mantendrán todos sus derechos en la administración de origen, es decir, no se desarraigan por completo de la anterior administración de la que provienen, ¿de acuerdo? Siempre guardan, al menos conservarán unos derechos en esa administración de origen. Hablamos de los funcionarios transferidos. Ahora bien, ¿qué pasa con los funcionarios que hubieran obtenido un puesto de trabajo a través de los sistemas comunes de provisión, concurso, libre designación, etcétera? Pues estos conservarán la condición de funcionario de la administración de origen, así como el derecho a participar en las convocatorias para provisión de puestos que se efectúen en la administración de origen. ¿De acuerdo? Y a continuación nos señala que en caso de reingreso al servicio activo en la administración de origen, obtendrán el reconocimiento profesional de los progresos alcanzados en la carrera profesional, así como sus efectos retributivos. Evidentemente, si un funcionario del Estado pasa a ejercer servicios en la comunidad autónoma a través de un proceso de un concurso, si después vuelve a su administración de origen en el Estado, pues hombre, todo el tiempo que haya estado de reconocimiento de trabajo, etcétera, en la comunidad autónoma, pues se le tendrá que reconocer a su vuelta al Estado. Seguimos en servicio en otras administraciones públicas, donde nos señala en primer lugar respecto a los funcionarios transferidos que la separación de servicios será acordada por el órgano competente de las comunidades autónomas. En cambio,
en los funcionarios destinados a comunidades autónomas por otros procedimientos, la separación de servicios será acordada por el ministro de departamento al que esté adscrito el cuerpo escala al que pertenezca el funcionario, previa incoación de expediente disciplinario por la Administración de la Comunidad Autónoma de Destino. Entonces, el expediente se incoa por el órgano competente de la Administración de la Comunidad Autónoma en la que estuviera destinado el funcionario. Pero la separación de servicio deberá ser acordada por el ministro del departamento al que estuviera adscrito el funcionario, a su correspondiente cuerpo o escala. Expectativa de destino, otra situación administrativa distinta. ¿Cuándo se produce? Pues en aquellos casos en que los funcionarios afectados por un procedimiento de reasignación de efectivos no hubieran obtenido puesto en las dos primeras fases, que ya las hemos conocido anteriormente, ya están vistas. Por tanto, estaríamos ya hablando en este caso de la tercera fase. ¿Y qué ocurre? Pues que en esta situación los funcionarios serán adscritos al Ministerio de Función Pública. Permanecerán en esta situación por un periodo máximo de un año, transcurrido el cual se pasará a la situación de excedencia forzosa, a una nueva situación administrativa diferente. Corresponde en la expectativa de destino a la Secretaría de Estado de Función Pública la declaración y cese de esta situación, así como la gestión del personal afectado. Tienen una serie de obligaciones cuyo incumplimiento va a determinar el pase a la situación de excedencia forzosa. Entre estas obligaciones, una relevante es que se deberán aceptar los puestos de características similares que les sean ofrecidos en la misma provincia donde estaban destinados. Recordad que en las dos primeras fases que ya hemos visto anteriormente, en este caso eran puestos que se le ofrecieran en el mismo municipio. ¿De acuerdo? En cambio, en esta tercera fase, la que vemos en la diapositiva, ya sería en la misma provincia. El arco sería bastante más amplio. Pasamos a la suspensión de funciones. La suspensión de funciones, pues bueno, deriva normalmente, como se puede suponer, de procedimientos disciplinarios. Durante su permanencia, el funcionario quedará privado del ejercicio de sus funciones, así como de todos sus derechos. La pérdida del puesto determinará pérdida de puesto de trabajo cuando exceda de 6 meses. Cuidado, aquí estamos hablando de que se pierde el puesto concreto que se estuviera ocupando, no que se pierda la condición de funcionario ni las posibilidades de empleabilidad, ¿de acuerdo? Como funcionario. No, eso no. Únicamente se pierde el puesto concreto que se estuviera desempeñando, que se estuviera ocupando. Asimismo, durante su permanencia, el funcionario no podrá prestar servicios en ninguna administración pública ni en organismos públicos, agencias, entidades de derecho público dependientes o vinculadas a ellas durante el tiempo de cumplimiento de la pena o sanción. Advertencia también. En caso de suspensión firme, repito, suspensión firme, no se establece prohibición alguna que impida el ejercicio de actividades en el sector privado. Por tanto, se podrá ejercer una actividad en el sector privado. Asimismo, también, repito, en caso de suspensión firme, al quedar privado el funcionario de sus funciones y derechos, no se exigirá compatibilidad según lo establecido recogido en la Ley de Incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas. Continuamos en suspensión de funciones, señalando que una vez solicitado el reingreso al servicio activo, si este no se concede en el plazo de 6 meses, el funcionario será declarado de oficio en situación de excedencia forzosa. Asimismo, cuando la suspensión no sea declarada firme, el tiempo de permanencia en ella se computará como de servicio activo. Es lógico. Si finalmente no es firme, se tendrá que estar a la situación previa que sería de servicio activo. Aquí ya vamos a hablar de lo que es la suspensión firme y la suspensión provisional. En primer lugar, la suspensión firme se dicta en virtud de sentencia en causa criminal, así como en virtud de sanción disciplinaria. En este caso de sanción disciplinaria no podrá exceder de 6 años. Respecto a la suspensión provisional, se tendrá derecho a percibir las retribuciones básicas y las prestaciones familiares por hijo a cargo que tuvieran reconocidas.
Continuamos con la suspensión provisional, donde se nos señala que si la suspensión se elevase a definitiva, se deberá devolver lo percibido durante la suspensión provisional. En caso de no elevarse a definitiva, se deberá restituir al funcionario la diferencia de haberes realmente percibidos, y los que hubiera debido percibir en plenitud de derecho. Se le restituye en su derecho, en definitiva, al funcionario. El origen de la suspensión provisional puede ser por la tramitación de un procedimiento judicial, en cuyo caso, si excede de 6 meses, no supondría pérdida de puesto de trabajo, ¿de acuerdo? En otras ocasiones hablábamos que sí, que a partir de 6 meses supondría pérdida del puesto. En este caso, por tramitación de un procedimiento judicial, por encima de 6 meses no supone pérdida del puesto. Otra causa puede ser de la suspensión provisional por tramitación de expediente disciplinario, en cuyo caso no podrá exceder de 6 meses. ¿De acuerdo? Fijaos en esto. Salvo paralización por causa imputable al interesado. En este caso, por expediente disciplinario, no podría exceder de 6 meses. Pasamos a las excedencias, que son también unas cuantas, todas recogidas en la presentación que vamos a ver a continuación, con todas sus explicaciones. ¿Qué significan las excedencias? Pues en definitiva que se deja de trabajar en la administración pública, el funcionario deja de trabajar en la administración. Vamos con la primera. Excedencia voluntaria por interés particular. Se obtendrá cuando se haya prestado servicios efectivos en cualquier administración pública durante un periodo mínimo de 5 años inmediatamente anteriores. No puede darse el haber trabajado 3 años, después trabajé, me fui 2, volví 5 y me fui 10. No. Tienen que ser 5 años inmediatamente anteriores a la solicitud de la excedencia, sin interrupción. Asimismo, no podrá declararse durante la instrucción de expediente disciplinario al funcionario solicitante. Es decir, no te podrás, dicho vulgarmente, escaquear de la instrucción de un expediente disciplinario por una falta o infracción que hubieras cometido, donde dijeras, bueno, pues para evitar el problema que me puede caer, me doy de baja por excedencia voluntaria por interés particular y así como que no ha pasado nada. Pues no se te podría conceder esa solicitud. Asimismo, será declarada de oficio cuando, finalizada la causa que determinó el pase a situación distinta del servicio activo, se incumpla la obligación de solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo establecido reglamentariamente. Esto ocurre, como habréis visto, en muchísimas situaciones administrativas, donde si una vez finalizada no pides el reingreso, pues se te dará por excedente voluntario por interés particular. Continuamos con otra excedencia, que sería la excedencia voluntaria por agrupación familiar. Se concede a los funcionarios cuyo cónyuge resida en otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de carácter definitivo como funcionario de carrera o laboral fijo en cualquier administración pública, organismo y entidad pública, etc. Bueno, lo público, para entendernos claramente lo referido a lo público. ¿Qué destacar de este párrafo? Estamos hablando de cónyuge que resida, o relación lógicamente afectiva similar, en otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando. Es decir, se dan las dos circunstancias, no solamente que te lo hayan adjudicado, sino que estés ejerciendo como tal en el puesto. ¿De acuerdo? Obtención y desempeño. De carácter definitivo, como funcionario de carrera o laboral fijo, con lo cual no es válida la condición de funcionario interino y tampoco es válida la condición de laboral temporal. Asimismo, no es requisito haber prestado servicios efectivos previos, es decir, no se requiere antigüedad. Y finalmente, en el último párrafo, señalar que tendrá una duración mínima de 2 años y máxima de 15 años. ¿Cuándo corresponde? Pues dos posibilidades, por cuidado de hijos o por cuidado de familiares a cargo sin actividad retribuida hasta el 2º grado. Duración máximo 3 años, donde el puesto de trabajo desempeñado se reservará al menos 2 años, los 2 primeros años. Transcurrido es decir, en el 3er año, la reserva será únicamente un puesto en la misma localidad e igual retribución. También advertir que será único para cada sujeto causante. Si un nuevo causante diera lugar a nueva excedencia, esta pondrá fin a la que se viniera disfrutando. Ya sería mala suerte, pero puede ocurrir que tengamos a un niño muy malito, con una enfermedad muy seria, tengamos que coger esta excedencia,
A continuación se nos pone otro hijo igual de malo, con lo cual tendríamos que causar baja, poner fin, digamos, a la excedencia del primer hijo. Y ya ni os cuento si después se pone malo el padre, el abuelo, etc. Pues en cada sucesiva nueva excedencia a la que tuviéramos derecho, tendríamos que ir poniendo siempre fin a la anterior. Continuamos en excedencia por cuidados familiares, donde se nos advierte que si dos funcionarios la disfrutaran por el mismo sujeto causante, la Administración podrá limitar su ejercicio simultáneo. Fijaos que dice que podrá limitar, no impedir. ¿De acuerdo? De entrada no lo impide, simplemente que podrá limitar su ejercicio en caso de que esté justificada por cuestión de organización del departamento, de la sección, etc. Continuamos y pasamos a la excedencia por razón de violencia de género o de violencia sexual. Beneficiarias, las funcionarias víctimas de violencia de género o de violencia sexual. Bastante claro y evidente. No requiere prestación mínima de servicios previos, tampoco requiere antigüedad. Asimismo, no es exigible un plazo de permanencia en la misma. Es decir, podrá permanecer sine die en esta situación administrativa siempre y cuando se acredite y justifique debidamente, conforme a derecho. Asimismo, tendrá derecho a reserva de puesto de trabajo desempeñado durante los primeros 6 meses, prorrogable por 3 meses hasta un máximo de 18 meses por exigencia de actuaciones judiciales. Es decir, podrá guardar su puesto de trabajo, su mesa y su silla, como hemos dicho, de forma común, hasta un máximo de 18 meses, en definitiva, siempre y cuando, lógicamente, lo permitan o se justifiquen actuaciones judiciales. Eso sí, como señala el último párrafo de la diapositiva, los 2 primeros meses tendrá derecho a percibir las retribuciones íntegras, así como las prestaciones familiares que tuviera reconocidas por hijo a cargo. Pasamos a la excedencia por razón de violencia terrorista. Aquí es exactamente igual que la excedencia por razón de violencia de género o violencia sexual. Es exactamente la misma. ¿Qué es lo que cambia? Pues únicamente los beneficiarios, que en este caso serán los funcionarios que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, así como los amenazados establecidos normativamente previo reconocimiento del Ministerio del Interior o sentencia judicial firme. Lo demás, nada que añadir porque es exactamente igual. Vamos con la excedencia forzosa, que tiene una serie de causas, 2 causas. Causa A, fundada o correspondiente a funcionarios en situación de expectativa de destino por el transcurso de su periodo máximo o por el cumplimiento de las obligaciones determinadas en el artículo 29.5 de la Ley 30/1984 de medidas para la reforma de la función pública. Aquí advertir, tema importante también de cara a una posible pregunta de test, el último párrafo donde señala que será competente para declarar esta excedencia la Secretaría de Estado de Función Pública, que asimismo será quien gestione el personal afectado. Causa B de la excedencia forzosa. Cuando el funcionario declarado en situación de suspensión firme no tenga reservado puesto de trabajo, solicite el reingreso y no se le concede en el plazo de 6 meses contados a partir de la fecha de extinción de la responsabilidad penal o disciplinaria. Y aquí me voy también a la declaración de esta situación B, que nos señala que serán competentes para declarar esta excedencia los departamentos ministeriales en relación con los funcionarios de los cuerpos y escalas adscritos a los mismos. Asimismo, sería competente la Dirección General de Función Pública en aquellos casos de funcionarios del cuerpo y escalas adscritos al Ministerio de Función Pública y dependientes de la Secretaría de Estado de Función Pública. Muy importante que distingáis estas 2 posibilidades en cuanto al órgano competente para declararlo, porque es fácil que sea pregunta de test. Respecto al incumplimiento de las obligaciones expuestas, determinará el pase a la situación de excedencia voluntaria por interés particular, la cual será acordada, pues ya lo anticipo, de forma exactamente igual que a su declaración. Es decir, en el caso A por la Secretaría de Estado de Función Pública, caso B por los departamentos ministeriales respecto a los funcionarios de cuerpos y escalas adscritos a ellos, y por la Dirección General de Función Pública respecto de funcionarios de cuerpos y escalas adscritos al Ministerio de Función Pública
dependientes de la Secretaría de Estado de Función Pública. Continuamos con la excedencia forzosa, donde se nos señala que no se podrán desempeñar puestos de trabajo en el sector público bajo ningún tipo de relación funcionarial o contractual, es decir, administrativa o laboral, de carácter administrativo o laboral. Asimismo, las retribuciones básicas y prestaciones se tendrá derecho a percibir retribuciones básicas y las prestaciones familiares por hijo a cargo que se tuvieran reconocidas. Vamos a la excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público. Esta será declarada de oficio o a instancia de parte a los funcionarios de carrera que se encuentren en servicio activo en otro cuerpo o escala de cualquier administración pública, salvo obtención de compatibilidad, así como a los que pasen a prestar servicios como personal laboral fijo en organismos y entidades del sector público y no corresponda que queden en situación de servicio activo o servicios especiales. Ejemplo en este párrafo, pues muy sencillo, la promoción interna de un A2 a A1 o un C1 al A2, un caso de promoción interna, no tiene más secreto. Segundo párrafo, nos dice que procederá también en caso de funcionarios del Estado integrados en la función pública de las comunidades autónomas que ingresen voluntariamente en cuerpos y escalas de funcionarios propios de las mismas, distintos de aquellos en que inicialmente se hubieran integrado. Ejemplo, pues por ejemplo, un funcionario del Estado que previamente por concurso, ¿vale? Previamente por concurso, hubiera obtenido plaza de A2 en la Comunidad de Madrid. Y luego, que es el caso del que nos está hablando, aprueba una nueva oposición por turno libre de A1 en un cuerpo propio y exclusivo de la comunidad autónoma. ¿Se entiende, no? En definitiva es que optas por oposición libre desde el turno libre que todos conocemos a un puesto concreto, en este caso de una comunidad autónoma. Ese sería el supuesto que nos está hablando este párrafo. Recordad que, en este caso, que previamente se hubiera obtenido concurso en esta comunidad autónoma, en otro puesto, ¿de acuerdo? Lo que acabo de explicar en este párrafo. Asimismo, respecto al último párrafo, señalar que no se van a generar derechos retributivos ni reserva de puesto, ni se tendrá en cuenta efectos de trienios respecto del puesto de origen. En cierto modo también de sentido común, porque ya estás empezando a ejercer un nuevo puesto distinto. Ya corresponderá lo que en este caso inicies desde ese puesto obtenido. Continuamos en esta excedencia por prestación de servicios en el sector público, donde se nos señala que el desempeño de puestos como funcionario interino o personal laboral temporal no habilitará para pasar a esta situación. Bastante claro e irrefutable. Y por último vamos con la excedencia voluntaria incentivada, que en este caso será la Secretaría de Estado de Función Pública la competente para declararla. Tendrá una duración máxima de 5 años y asimismo impide desempeñar puestos de trabajo en el sector público bajo ningún tipo de relación funcionarial o contractual, es decir, administrativa o laboral. Claro, aquí también no impide que podamos trabajar en el sector privado. No se señala esa prohibición, no impediría trabajar en el sector privado. Así como también señalar de cara al último párrafo que este derecho a la mensualidad correspondiente, sabed que el devengo se cobrará de una sola vez. Y finalmente, esta excedencia voluntaria incentivada procederá en aquellos casos de funcionarios afectados por un proceso de reasignación de efectivos que se encuentren en alguna de las dos primeras fases señaladas en el artículo 21G de la Ley 30/84. Asimismo, quienes se encuentren en la situación de expectativa de destino o de excedencia forzosa como consecuencia de la aplicación de un plan de empleo. Pues hasta aquí todas las situaciones administrativas vistas. Recordad también lo que dije al principio. Por favor, no olvidéis que tenéis a vuestra disposición los recursos complementarios. Usadlos, trabajadlos, porque os va a ayudar mucho al entendimiento de esta materia. Y sin más, desearos muchísima suerte en vuestro estudio y en vuestras oposiciones. Hasta luego.